Bienvenidos, iglesia, que el Señor les bendiga, me da un gusto poderles saludar. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra plataforma digital de nuestra iglesia Unidad en Cristo. Y estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Nos llena de alegría el poder estar en esta nueva sala que nos recibe, que es la tecnología, que son todas nuestras plataformas digitales, y es un hermoso tiempo el que el Señor nos ha permitido tener como iglesia ya por 12 semanas el día de hoy. Ayer hacíamos este recuento de cada semana que hemos pasado juntos y juntas reunidas en las plataformas digitales, recibiendo palabra del Señor, cantando desde nuestros hogares, teniendo oración en nuestras casas, en nuestros grupos pequeños, y ha sido un bonito tiempo de edificación, de aprendizaje, de enseñanza, y han sido ya por 12 semanas que hemos estado presentes en nuestro espíritu, como decía el apóstol Pablo, pero ausentes físicamente de nuestro edificio. Y ha sido importante la palabra de Dios en este tiempo de nuestra vida, de iglesia, de familia y de personas, porque hemos visto cada semana un pequeño libro que está en tu Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, la segunda parte, que tiene que ver con este libro de Santiago. Santiago, hemos estado viendo este pequeño libro de 5 capítulos, 108 versículos, pero que en cada una de sus enseñanzas trae verdades prácticas para poder vivir nuestra fe, para poder pasar este tiempo, para afrontar nuestros mayores temores, nuestros mayores miedos, nuestros fracasos, nuestras decisiones, tantas cosas que hemos hablado por estas semanas en el libro de Santiago. Y Santiago se parece a un libro que está en el Antiguo Testamento, la primera parte de tu Biblia, que se llama Proverbios. Y Proverbios trae pequeñas enseñanzas, y hay veces que cambia de un verso al otro, habla de una enseñanza diferente y la retoma capítulos más adelante. Así se parece Santiago, libro de sabiduría, de enseñanzas prácticas para que tú y yo podamos vivir y practicar cada día de nuestra vida. Y si ha habido uno de los temas que nosotros hemos hablado en Santiago, ha sido la idea de que nosotros creemos lo que nosotros practicamos. Es algo que mantiene Santiago en cada uno de sus capítulos. Esta idea, esta verdad, que las cosas que practicamos son aquellas que estamos creyendo, y las cosas que creemos o sabemos son las que estamos llevando a la práctica. Entonces hay muchas cosas que podemos creer, pero solamente en un concepto de aprendizaje, no en un concepto de poderlo practicar o llevarlo a nuestra fe práctica. Ahora, probablemente los dos versos más importantes que pudiéramos sacar de serlo así del libro de Santiago tiene que ver con esta de Santiago 1:22, que ya lo vimos hace unas semanas, donde Santiago está hablando de cómo nosotros no debemos de caer en ese engaño. ¿Cómo engañarnos nosotros mismos como cristianos? Porque no es suficiente, él menciona oír la palabra de Dios, no es suficiente solamente escucharla, sino que hay que obedecerlo, porque si tú y yo solamente oímos la palabra de Dios sin hacer lo que dice, él dice, te estás engañando a ti mismo. ¿Cómo podríamos engañarnos? Pues creer que lo que dice la palabra de Dios solamente se trata de estar teniendo un estudio bíblico cada semana, o a media semana, o clases de discipulado, y pensar que ahí es todo. O como cuando veníamos al edificio, venir, escuchar la palabra, escuchar 30 minutos de una enseñanza, una clase, y que me entre por un oído, y decimos nosotros como mexicanos, y nos salga por el otro oído. Él dice que nosotros nos estamos engañando si solamente escuchamos la palabra y decimos, oh, qué bonito mensaje, oh, estuvo muy bien. Pero te engañas, y me engaño yo si no lo llevo a la práctica, si no me vuelvo en un hacedor o una hacedora. Entonces lo que tú crees, lo que yo creo, debe de convertirse en un comportamiento, en algo que yo hago ya porque lo he aprendido. Mis convicciones se deben de convertir en una conducta, en algo que los demás puedan ver en mi vida. Y para que yo sea bendecido por este libro que es la Biblia, esos principios que están en ella deben de convertirse en tu vida y en mi vida en algo que puedas desarrollar cada día de tu vida. Ahora hay un versículo que vamos a ver en las próximas semanas y tiene que ver con ese versículo de Santiago 2, el capítulo 2, el verso 14. Solamente lo leo ahora, pero lo vamos a ver en las próximas semanas. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Y vamos a hablar de eso porque reafirma la enseñanza de hoy de que tenemos que practicar lo que nosotros escuchamos. En otras palabras, está diciendo Santiago, si tú vas a hablar, si tú vas a decir que crees en algo, debes de también caminar, debes de dar un paso, debes de mostrar esa acción.
Así que el mensaje de hoy es diferente. Quiero que preste atención estos próximos minutos porque es un mensaje sencillo, es un versículo que no necesita ni siquiera que lo puedas interpretar porque esté muy complicado, no necesitas a lo mejor ni darle mucha explicación porque está súper claro. Entonces, lo que yo deseo que hagas conmigo a lo largo de estos puntos que vamos a mirar, de estas ideas, es que le pidas a Dios que te dé creatividad para poder desarrollar cada una de estas ideas de manera práctica. A partir de hoy que finaliza esta transmisión, tú y yo podamos tomar la decisión de practicar lo que vamos a ver el día de hoy en este libro de Santiago. Así que déjame decirte algo antes. La verdad es que todos sabemos más de lo que hacemos. Esa es una verdad, es una realidad. Todos podemos coincidir en que no estamos haciendo lo suficiente comparado con lo que nosotros sabemos. Lo que tú y yo sabemos supera en ocasiones por mucho a las acciones que tú y yo realizamos. Hay un montón de seguidores de Jesús, hay un montón de creyentes, o la mayoría de los creyentes cristianos. El problema no es la falta de conocimiento, el problema no es la falta de saber conceptos, saber estudios, saber pasajes. El problema está en la falta de acción que a veces tenemos en cuanto a vivir, a practicar de manera práctica lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a entrar al pasaje del día de hoy. Son dos: Santiago capítulo 2, el verso 8, y Marcos el capítulo 12 del verso 28 al 31. Y hoy hablaremos de una fe que ama a mi prójimo como a mí mismo. Una fe que ama a mi prójimo como a mí mismo. Y este pasaje que leíamos la semana pasada en la sección de Santiago que hablamos, tenía que ver el verso 8 diciendo: por supuesto, hacen bien en cumplir o cuando obedecen la ley suprema, como aparece en las Escrituras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un pensamiento que toma Santiago, el medio hermano de Jesús, de un mensaje que Jesús había dado durante su ministerio. Y acompáñame a leer este pasaje, búscalo en tu Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo número 12, verso 28 al 31. Puedes mantenerlo abierto en tu Biblia, puedes abrirlo en tu teléfono celular si no tienes una Biblia, y si no, vamos a ponerlo para que tú lo puedas mirar. Esta es la historia de un hombre que se acerca a Jesús y entonces le pregunta qué es lo más importante que él deba de cumplir de toda la ley, de todo lo que está ahí. Y entonces Jesús le responde cuál es su perspectiva de cuál es el mandamiento más importante de la ley. Cuando estos hombres se acercan a Jesús, quieren tentarlo, quieren ver que él diga: oh, él dijo que este mandamiento es el más importante, entonces todos los demás no son importantes. Pero Jesús es intencional en la respuesta que él da en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, a partir del verso 28. Y escucha con atención esta parte de la lectura. Dice: de los mandamientos está hablando Jesús. ¿Cuál es el más importante?, le preguntan a Jesús al final del 28. El 29 dice: Jesús contestó: el mandamiento más importante es, y léelo conmigo en voz alta en tu hogar: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no termina ahí. Lee el siguiente. El segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ese es el mandamiento número 1 de la vida, está diciendo Jesús: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús dice: y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús pasa de la primera persona singular, del yo, él pasa a la segunda persona y dice: no hay otro como estos. No hay otro. Él está metiendo esos dos mandamientos en uno solo. Dice: no hay otro mandamiento que sea más importante que estos. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a Dios. Yo no puedo amar a Dios con todo corazón, alma, mente y fuerza y no amar a mi prójimo como a mí mismo.
Porque yo no puedo decir que amo a mi prójimo como a mí mismo y no puedo amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Depende el uno del otro. Y entonces Dios lo considera como un solo mandamiento, pero que tiene dos partes. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, pero también amar al prójimo como a uno mismo. Y esta orden de amar al prójimo, amigo, amiga que nos ves, hermano de la congregación, está repitiéndose por muchas partes de la Biblia, no solamente una, ni dos, ni tres, un montón de veces. Dios nos habla a través de su palabra. Jesús mismo lo dice, que tú y yo debemos de amar al prójimo. Es como si Jesús estuviera diciendo: iglesia, no debes de olvidar esto de amar al prójimo y amarme a mí. Es como si Jesús estuviera repitiendo: no debes de olvidarlo, es importante. Ojo, tienes que tenerlo siempre presente, tiene que estar en lo principal de la esencia de tu congregación. No lo minimices, no lo dejes para después, no lo guardes en un folder abajo de todas las demás cosas que la iglesia debe hacer. Dice: ama a Dios, pero también ama a tu prójimo. Y es algo que tú y yo debemos de personalizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la Biblia lo dice en 1 Corintios 13, donde él habla acerca de que sin amor, dice: si la iglesia no tiene amor, nada importa si no tiene amor. Vas a hacer solamente esto, algo que suena, que hace ruido, pero no va a ser de provecho. Y en 1 Juan 4, él dice que el amor se demuestra, o el amor demuestra que realmente conocemos a Dios. Entonces, Jesús está hablando de lo importante que es que tú y yo, como seres humanos, cumplamos nuestra responsabilidad en este tiempo puntual de la historia y en la tierra donde tú y yo estamos, que podamos cumplir esa responsabilidad, amar a Dios, pero amar también a nuestro prójimo. Ahora, tú puedes escuchar muchas cosas sobre el amor, pero déjame decirte que el amor no es un sentimiento. El amor no está basado en lo que tú crees que sientes. El amor no es un sentimiento, porque no puedes ordenarle a alguien que sienta. Tú no puedes decirle: te ordeno que me ames, te ordeno que me quieras. No es un sentimiento. No funciona de esa manera. No ordenamos, no mandamos a la gente a que nos ame o que nos quiera. Mucha gente piensa que el amor son mariposas en el estómago. No es cierto. Mucha gente dice: el amor es como un mar de emociones que me envuelve. Muchas personas dicen: el amor es que se te ponga la piel de gallina. No sé qué culpa tienen las gallinas, pero lo hicieron así. Pero sabes, los sentimientos son inconstantes. Las emociones cambian. Y tú y yo no podemos basar el amor solamente en emociones y en sentimientos. Si tú te casaras con la persona que deseas casarte solamente por un sentimiento, al final puedes llegar a utilizar frases como: se acabó el amor, ya no la amo. Porque has basado tu amor solamente en una emoción que cambia a veces muy constantemente. El amor es incontrolable, no es algo que tú puedas controlar. Hay veces que la gente dice: estoy perdidamente enamorado, o te amo como un loco. Como decir: no puedo evitarlo, estoy enamorado de ella. Y el amor es una elección, y el amor es una acción. Y es algo que tú y yo debemos de entender cuando se trata de amar a Dios, cuando se trata de amar al prójimo, que el amor es una elección. Sobre todo, vístase de amor, dice Colosenses 3:14, lo cual une a todos en perfecta armonía. Es una elección que tú vas a decidir de amar al prójimo, de amar a tu próximo, de amar a tu vecino, de amar a tu compañero de trabajo, a tu familia, como a ti mismo. Y el amor también es una acción. Y este pasaje está en 1 Juan 3:18, donde él dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Muéstrense la verdad por medio de nuestras acciones. Y es ahí donde queremos llegar el día de hoy. Hemos sentado el panorama, hemos sentado la base para poder contestar una pregunta que deseo que tú puedas mantener en tu mente a lo largo de estas ideas que voy a darte a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios. Y la pregunta es: bueno, entonces, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo durante esta pandemia? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo en tiempos del coronavirus? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo, a mi vecino, familiar, compañero de trabajo, amigo durante esta pandemia?
Y por eso te decía hace un momento que tienes que pedirle creatividad a Dios, tienes que pedirle que te dé el sentido de creatividad para poder tener ideas, buscar maneras en las que puedas demostrar el amor a tu prójimo. Dios no dijo, pero cuando llegue una epidemia mundial, una pandemia, ahí no vas a amar al prójimo. Dios dijo, tienes que amar al prójimo como a ti mismo, tienes que amarme a mí. Tenemos que ser creativos en este tiempo del coronavirus de cómo demostrarle a la gente que la amamos, que Dios la ama, estando a 2 metros de distancia, utilizando un tapabocas y estando siempre con una sana distancia. Así que yo quiero sugerirte que mientras escuches estas ideas que quiero compartir, tú anotes algunas ideas que Dios te dé, que Dios te inspire a poder demostrarle el amor a otra persona. Así que, ¿cómo demostrarle el amor a tu prójimo? Quiero darte esta primera idea y anótala ahí en tu bosquejo, manténla en tu libro de notas, porque la vas a necesitar en los próximos días para amar a tu prójimo. Lo primero que tú y yo podemos hacer, o una manera de cómo amar al prójimo, es conoce a tu prójimo individualmente. Date el tiempo, hermano, hermana, amigo, date el tiempo de conocer a tu prójimo, a la persona que tienes por vecino, a la persona que tienes por compañero de trabajo, por próximo a ti, en el cada día de tu vida, de conocerlo de manera individual. Quizás tú no conozcas a las personas que están a tu alrededor y ahora en este tiempo que has estado ya por 3 meses en un confinamiento en tu hogar, conoces más a tus vecinos, conoces más a tus compañeros de trabajo por línea. Has podido pasar tiempo de conocerlos a ellos, porque a las personas a veces no les importan las personas con las que viven. Esa es una realidad. A veces no pasabas mucho tiempo en el hogar por tu trabajo, tus horarios, y ahora tienes la oportunidad de conocer a tus vecinos, porque las personas trabajan, estudian, compran, viven a un lado por años. Y a veces nunca las conocemos, a lo mejor ni sabemos sus apellidos, pero debemos de darnos el tiempo de conocerlos de manera individual, de conocer quiénes son, qué hacen, qué necesidades tienen. En este pasaje de Proverbios 18:24, el predicador está hablando, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y lee conmigo el siguiente de Romanos también 12:16, dice, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y este pasaje lo dice, no te sientas tan orgulloso de que nadie puede estar a la altura de tu conversación, de tus relaciones, sino que date el tiempo de hacer amistad con la gente común, la gente cotidiana, la gente que te está rodeando. Necesitamos ser y hacer amigos con gente común y con gente también que a veces no es común a nosotros. No sé si sabías esto, pero a Dios le gusta ver que nosotros nos reunimos, que tenemos armonía, que tenemos amistad, que platicamos, que disfrutamos de momentos juntos. Un pasaje que lo explica muy, muy bonito y que tenemos que contextualizarlo es Zacarías 3:10, donde está hablando este hombre, dice, en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino, diga conmigo, su vecino, a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Ahora tú puedes decir, pastor, yo no tengo vides, no tengo higueras plantadas en mi patio, a lo mejor ni patio tengo o no tengo jardín, pero la idea es que tú y yo podemos estar bajo una sombra en el patio de tu casa, en el portón donde vives, en la banqueta, en el patio común de los departamentos, no sé del área en la que tú vivas, pero es divertido, encontrarás armonía, encontrarás alegría de poder conocer a alguien y conocer a tus vecinos. Aún en medio de esta pandemia, déjame decirte que he tenido oportunidad de poder conocer a algunas personas nuevas a 2 metros de distancia o 1,5 metros donde yo estoy. Podemos platicar, podemos conocerlo, he podido saber sus nombres. En ocasiones me han dejado hacer una oración por ellos, entregarles algo de parte de la congregación. Sí podemos entonces conocer a esos individuos como individuos, y no solamente decir todos ellos trabajan conmigo, todos ellos viven donde yo estoy. Pablo, en alguna ocasión que naufraga y llega a una isla de nombre Malta, él escribe en Hechos capítulo 28 en el verso 2, y él está diciendo algo especial de esa gente. Dice que cuando lo vieron, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Ellos están en Malta
Y entonces dice Pablo, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. La pregunta es, ¿eres de ese tipo de prójimo? ¿Eres de ese tipo de vecino? ¿Eres de ese tipo de compañero de trabajo? ¿De familiar extendido? ¿Eres ese tipo de persona? ¿Te esfuerzas en hacer que tus vecinos, que tus prójimos y tus compañeros del área donde tú estás se sientan bienvenidos cuando tú estás? Tú puedes sentarte en el patio de tu casa, como decía. Puedes pasar más tiempo, puedes ver a las personas que están pasando, a las personas que venden a lo mejor cosas por la cuadra donde tú vives, y tú puedes pasar tiempo ahí y puedes conocerlos con tu cubrebocas, con una distancia, pero lo puedes hacer. A lo mejor hay cosas que haces adentro de tu casa, ¿por qué no sales al patio? Y lo haces y aprovechas para conocer a las personas que te rodean de manera individual. ¿Por qué no, si sales a caminar a alguna área común, usa tu cubrebocas? Mantén tu distancia, pero también aprovecha y platica con las personas que están ahí. Date el tiempo entonces de poder conocer a tus prójimos, a los vecinos donde quiera que vivas, trabajes, tengas familia y los puedas conocer. Segunda idea de cómo amar a tu prójimo en este tiempo de una pandemia. Ama a tu prójimo animándolo continuamente. Anima a tu prójimo, a tu vecino, a tu compañero continuamente. No solamente los conozcas, sino interésate en ellos, interésate por animarlos, por darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Hay gente que tiene necesidad de hablar de lo que ha pasado en esta pandemia, de escuchar las historias de cómo otras personas han superado también cosas similares a los de ellos. Y entonces tú y yo tenemos que decidirnos a entender este pasaje de Proverbios 12:25, donde el proverbio dice, la preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. Todos estamos preocupados en este momento, por una u otra razón, pero todos necesitamos una palabra de aliento, necesitamos a alguien que nos anime. Y una de las maneras en las que tú y yo podemos alentar a alguien es a través de esto que hacemos hoy. Recitar y decir versos de la Escritura, versos de la palabra de Dios. Y si tú no sabes pasajes de aliento, escríbenos a través de nuestra plataforma digital de Facebook, Unidad en Cristo IB, a través de nuestro correo electrónico. Mándanos un mensaje inbox. Si tienes un mensaje, un WhatsApp de alguno de la congregación o personalmente, envíanos y pastor, necesito una lista de pasajes para alentar a las personas que yo tengo, porque me sé nada más 5 o no me sé ninguno, y le hacemos llegar con un boletín de la iglesia una lista de pasajes para que usted aliente a sus prójimos, a las personas con las que usted está rodeando, porque todo el mundo necesita esperanza, todo el mundo está pasando por dolor o ha pasado por dolor, todo el mundo se desanima, todo el mundo necesita un favor. Y es esa oportunidad donde usted puede no solamente conocer a sus vecinos, sino que usted los pueda animar a través de la palabra de Dios. Me encantó esta historia de una iglesia en Estados Unidos, en la manera donde ellos están viviendo. Son departamentos, son edificios, y alguien tuvo creatividad y entonces hizo pequeñas papeletas, que esas que se ponen en la puerta donde no molestar, estamos ocupados o algo así. Ellos pusieron pasajes de la Escritura y pusieron, si necesitas, yo puedo orar por ti. Y los vecinos pusieron su nombre y pusieron un número de teléfono, pusieron el departamento donde ellos vivían y los pusieron en los diferentes departamentos del condominio donde ellos vivían. Son maneras de creatividad en la que tú puedes compartir ese aliento y ese ánimo a tus vecinos, escribir versos de la Biblia, escribir tarjetas, darlo a las personas con las que te rodeas, al que le compras el agua, al que le compras el pan, cuando vas a la tortillería, dar tarjetas con mensajes que animen a las personas. Comparte en tu perfil de Facebook mensajes. Los devocionales que estás recibiendo en esta semana, envíalos personalmente a las personas que tú consideras que son tus prójimos o eran tus vecinos donde tú te desarrollabas antes de la pandemia.
Cuando vayas de compras, algo que nos ha dado resultado a nosotros es que a veces uso la playera de la iglesia que tiene el logo de Unidad en Cristo, y a veces cuando he ido al Florido o estamos en Costco comprando cosas, hay gente que se interesa y podemos platicar. O playeras con versos bíblicos. Sé creativo y no te das cuenta de que las personas están abiertas en este tiempo a poder escuchar mensajes de aliento de la palabra de Dios. Ahora, ¿tú eres alguien que anima o eres alguien que desanima? ¿Es alguien que alienta o es alguien que carga todavía con más preocupación a los demás, con más desánimo? ¿Eres alguien que está animando? ¿Eres alguien que está reconociendo las virtudes en los demás, afirmándoles? ¿O eres alguien que solamente está criticando y dando golpes? Es algo de perspectiva. Déjame preguntarte esto: ¿de qué manera lo harás esta semana? Sé creativo y pídele al Señor que te ayude a animar a las personas que están alrededor tuyo, porque necesitan que tú y yo podamos alentarles a través de la palabra de Dios. Tercera cosa, de cómo puedes amar a tu prójimo en este tiempo. Número 3, necesitas servir a tu prójimo alegremente. Necesitas servirlo, pero con alegría. Eso significa que tú tienes que saber las diferentes necesidades de las personas que te rodean. Hay necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades materiales, pero tú necesitas entender que las personas tienen necesidades que tú y yo podemos satisfacer demostrándoles el amor de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice que Dios en su infinita sabiduría nos dio una gran variedad de dones espirituales, de gracias que recibimos de Él. Pero ¿para qué son estos regalos? Termina de leer el pasaje. Les han dado un don a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para usarlos bien, para servir los unos a los otros. Ese es el principio de entender para qué Dios nos da capacidades, habilidades, dones, destrezas, para poder ponerlo al servicio de los demás. Entonces, lo que tú sabes es para que podamos ayudar a otros, para bendecir la vida de otras personas. Lo que tú sabes es para que bendigas mi vida también. Lo que yo sé es para bendecirte. Y es el servir con alegría. Servir a Jehová con alegría, dice el Salmo 112, así corto. Hay que servirlo con alegría. Y si yo puedo servir a Dios sirviendo a mi prójimo, lo debo de hacer con alegría. ¿Te imaginas si nosotros preparáramos las despensas con tristeza? Diciendo, hoy está bien pesado. Son 12 kilos de alimentos que van en cada una de las despensas. Hoy no, eso es mucho. Que llegáramos con la gente y le dijéramos triste, pues aquí tiene esta despensa, Señor. A ver si le ayuda. Tenemos que pensar alegremente, servir al Señor con alegría. Si tú quieres ser grande, dijo el Señor, aprende a servir a las demás personas. Ahora, satisfacer las necesidades y ayudar y servir a otras personas es mostrar el amor de Dios. Es que tú y yo lo mostremos, es un amor en acción. Lee conmigo Primera de Juan, capítulo 3, el verso 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Si no está en nosotros, solo lo estamos fingiendo, queridos hermanos. Ahora déjame decirte esto: en Unidad en Cristo, algo que nosotros estamos empezando a desarrollar es que si nosotros vemos una necesidad, si alguien ve una necesidad, tenemos que dar una respuesta a nuestra comunidad de lo que nosotros estamos viendo. La gente viene a mí a veces como pastor y me dice, pastor, vi esta necesidad, creo que podemos hacer algo. Y usted sabe que nunca le digo, oh hermano, pues es que no tenemos presupuesto, oh hermano, es que quién lo va a hacer, o pues para el otro año, ahorita ya estamos llenos, ya tenemos lo que hacemos. Yo le puedo decir, hay que ver cómo le hacemos. Claro que sí, porque tenemos que animarnos a servir a nuestra comunidad. Esta semana decíamos, tenemos 3 meses sin alimentar a los niños que venían a nuestro desayunador. Usted no viene a la iglesia, pero el sábado que estoy acá, que estamos barriendo, que estamos limpiando, pasan los niños y me dicen, hermano, ya va a abrir el desayunador. Y pienso, ¿cómo poder servir a los niños?
Les hemos dado despensas a las familias del desayunador, pero ¿cómo servirlos? ¿Cómo servir a nuestro desayunador con amor cuando quizás ya no podamos reunirnos y tener los 40 niños que venían, o los 15, o los 60 que venían a veces? ¿Cómo? Hay que pedirle creatividad al Señor. Hay que pedirle creatividad. ¿Qué le parece una lonchera de Unidad en Cristo? Un camión lonchera donde ahí tengamos todo acondicionado, lonches, donde entreguemos del desayuno. Dios nos da un sueño, hermanos. Y cuando nosotros declaramos el sueño, o lo decimos, pues, nos comprometemos. Yo le dije, Señor, pues tú provéenos de una lonchera y la acondicionaremos, si ese es tu plan, para poder seguir alimentando. Y después dije, bueno, ya no sería la comunidad. Tenemos 2 secundarias, tenemos 2 primarias, tenemos un preescolar rodeando la comunidad de Unidad en Cristo. Podemos seguir alimentando a nuestra niñez a través de ser creativos e interesarnos por las necesidades de las personas. Cada vez que tú vas al supermercado, háblale a tu vecino, dile, vecino, voy a ir a la tienda, ¿necesita algo? Te puedo servir. A tu familia, háblale a tu familia y dile, mamá, papá, hermano, tío, ¿ocupas algo? Voy a ir a la tienda. Si usted anda en Costco, hay gente que está yendo a Costco comprando cosas en línea y la gente está viendo ahí que yo estoy en Costco y me encarga, cómprame una bolsa de papel, cómprame una caja de agua, y esa gente paga y la va a entregar. ¿Por qué usted y yo no lo podemos hacer también y ser creativos y servir a las personas que están a nuestro alrededor? Limpie la calle del vecino, limpie la banqueta de su vecino, limpie su jardín, ayúdele, demuestre el amor de Dios y sírvale con alegría. Hay muchas maneras diferentes de servir. Entonces puede ver que esto es lo que Dios quiere para nosotros, una fe práctica que ame a su prójimo como a sí mismo. Ayer mismo, déjeme decirle esto. Ayer mismo le comentaba aquí a Edwin, a Cassandra, ayer que nos mirábamos, cómo pudimos ayer bendecir a la clínica 20 del IMSS y pudimos llevar casi 200 bebidas a los doctores, al personal, a través de una doctora que conocemos ahí también, del personal de salud, y pudimos ir y servirlo con alegría. Déjeme decirle, ni entré, solamente me dijo, aquí por seguridad déjalo aquí en el área de urgencias de la clínica 20. Ella lo recogió, lo metió, hicimos tarjetas con versículos como este para que ellos pudieran ver, y decía un pasaje del libro de Isaías, decía que la iglesia Unidad en Cristo estábamos orando por ellos, estamos sirviéndole. Ayer mismo por la tarde yo desafiaba a los jóvenes y a los adolescentes de la iglesia a escribir algo que llamé semanarios de esperanza. Y creo que algunos de las jovencitas me contestaron y creo que lo van a hacer. Pero escribir 7 tarjetas con pasajes bíblicos de aliento, de esperanza, de ánimo, que los dibujaran, los escribieran, los imprimieran, los diseñaran, pudieran hacérmelos llegar. Y cada persona que reciba una despensa, entregarle un semanario de esperanza. Y repartirlo a la comunidad, y repartirlo donde tú vives, con pasajes y promesas de la palabra de Dios que nos pueda animar. Porque debemos, iglesia, de amar a nuestro prójimo aún en tiempos del coronavirus. Cuarta cosa de cómo amar a tu prójimo. Tú y yo podemos demostrarle el amor a nuestro prójimo invitándolo solamente, invitándolo a poder ver nuestras transmisiones en línea. Tú puedes demostrarle a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de trabajo, a tu familia cuánto la amas, solamente mandándole el link cada semana de nuestra transmisión, de esta celebración que hoy tenemos, esto que tú estás viendo, y compartirlo y dejar que sea de bendición. Quizás tú me digas, pastor, pero ¿qué pasaje de la Biblia dice que tenemos que compartir nuestro link? Pues déjame decirte que Jesús no lo dijo, pero sin duda Él pensó en compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, en el verso 23, donde Él está diciendo esa enseñanza, y Él está diciendo, entonces el amo dijo, ve por los senderos detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. No tenemos arbustos quizás, no tenemos senderos por los cuales ir detrás, pero tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, y tú puedes enviar la invitación al culto en línea y puedes demostrarle cuánto le amas y compartirle este mensaje de esperanza. Ahora, la mayoría de las iglesias de sus edificios están cerrados, y creo que van a permanecer así, al menos para nuestra ciudad, por algunas semanas más. Y en muchas partes del mundo
Hay lugares del mundo donde ya están reabriéndose y ha habido rebrotes de contagios. Por eso nuestra iglesia no vamos a abrir en las próximas semanas por seguridad, aparte de que estamos en el semáforo rojo. Pero hay iglesias que en otros continentes que ya están en un tiempo óptimo y están abriendo poco a poco. Pero ahora nosotros tenemos el edificio cerrado, pero ahora tenemos tecnología. Jesús, los discípulos no tuvieron internet, no tuvieron tecnología. Me imagino a Jesús mandando un WhatsApp diciendo: hay junta de líderes, discípulos, vénganse acá a la casa de Lázaro. María va a preparar una rica comida y Marta también, vénganse aquí. Manda la ubicación, Jesús, y Jesús mandando su ubicación de Betania. Pero no es así, pero tú y yo sí tenemos la tecnología y entonces podemos transmitir nuestro servicio en línea. Podemos llegar a más personas, podemos compartir, y este mensaje lo escuchan en México, lo pueden escuchar en Estados Unidos, en Canadá, en otra parte del continente, en Latinoamérica, por la tecnología. Y ahora déjeme decirle algo, iglesia, la gente está más abierta a poder escuchar la palabra de Dios porque sabe que no hay nada que esté compitiendo con la iglesia. Antes la invitábamos un domingo a la iglesia y decíamos: es que voy a ir a la playa, tengo que ir al centro comercial, tengo que hacer, voy a visitar a mi familia, tengo que hacer compras, voy a salir a este lado. Y ahora no hay competencia, la gente está en sus hogares pasando todo el tiempo, no está viendo deportes porque no hay juegos, al menos que los vea repetidos, no hay conciertos, no pueden ir a la playa, no pueden ir al cine, pero la gente sigue teniendo hambre. Y nosotros podemos darle la palabra de verdad, la palabra de Dios, porque ellos tienen hambre de consuelo, ellos tienen hambre de esperanza, tienen hambre de propósito de Dios, tienen hambre de tener un significado en su vida. Y entonces usted y yo podemos dar esa palabra de parte de Dios y que ellos puedan ser y estar alimentados. Creo que hoy en día muchas personas que nunca habían decidido entrar a un edificio de una iglesia han escuchado alguna transmisión de alguna iglesia a través de Facebook o de YouTube o de internet, porque la palabra de Dios se está expandiendo. Entonces nosotros debemos de pensar en que usted y yo como iglesia debemos de invitar a nuestro prójimo, porque es una manera en la que nosotros podemos demostrarle el amor de Jesús a estas personas. Y quiero compartirte esta última cosa, este último consejo de cómo demostrar el amor de Dios a tu prójimo. Y creo que esto es lo más importante que tú y yo podemos hacer en esta temporada de distanciamiento social. Es que tú y yo compartamos a Cristo con mi prójimo personalmente. Hermanos de nuestra congregación Unidad en Cristo, no puede pasar una semana más, un día más, sin que usted y yo no le hablemos de Cristo a alguien personalmente. Pastor, no puedo salir. Ya le he dicho cómo lo puede hacer. Comparte el mensaje, llame, haga videollamadas, escriba cartas, dedique ese tiempo, hable con sus vecinos a la distancia y háblenles del amor de Cristo en su vida. Debe aprender a explicarle a su prójimo cómo puede ser esa persona amigo de Jesús. Usted es amigo de Jesús, yo soy amigo de Jesús. Explíquele a ellos cómo podemos llegar a ser amigos de Jesús. Construya un puente para poder llegar a sus vecinos. Me gustan mucho las películas y me encantan esas películas donde unos vecinos de Estados Unidos, siempre las películas que vemos en su mayoría son de Estados Unidos, y está una familia en una casa viviendo, al lado hay otra casa vacía, llegan vecinos nuevos a vivir y película clásica americana, ¿qué es lo que hacen los vecinos que ya vivían ahí con los nuevos? Preparan un pastel, preparan unas galletas y van y los llevan y dicen: vecino, bienvenido a esta comunidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Quizás nosotros algo más mexicano, un pastel de zanahoria, un pay de limón, unos taquitos de birria, si usted hace. Puede pasar por mi casa también. Pero comparta a Cristo, hermano. Haga letreros en su casa. Haga tarjetas, lleve a sus vecinos, sea intencional con propósito. Yo le pregunto, ¿quién regala algo hoy en día? Usted y yo como iglesia podemos ser la diferencia. Podemos presentarle al Dios que ama al prójimo. Podemos presentarle al Dios que ama a todos. Podemos presentarle al Dios
que quiere que conozcan a su Hijo Jesús. Podemos presentarle a Jesús porque el amor está presente en nosotros y es también ese amor por nuestro prójimo. Primera de Pedro 3:15 y 16. En cambio, adoren a Cristo, dice Pedro, como al Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen todo creyente, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. No necesita usted ser un vendedor, no necesita ser usted un abogado, no necesita ser un cristiano graduado de un seminario. Usted no necesita más que decirle a la gente qué es lo que Dios ha hecho en usted. Decir cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo encontró a Cristo y ahora cómo es su vida que se ha encontrado con Cristo. Y decir los beneficios que le ha tomado. Pero usted tiene que estar preparado, dice. Esté preparado, practique, aprenda cómo hacerlo. Hoy nuestro hermano Sergio puso en nuestro grupo de WhatsApp, hoy iniciamos la clase, cómo descubrir mi misión. Y ahí en esa clase el hermano le va a enseñar a eso, a compartir su fe, cómo organizar su testimonio de vida y cómo compartir el evangelio, cómo demostrarle a las personas que Jesús las ama a través de compartirle el mensaje. Así que usted puede inscribirse a esta clase si no lo ha hecho. Pida el código de la clase cada semana para que pueda entrar a las 10 de la mañana y tomar esa clase. Usted puede decirle a la gente, oye, ¿cómo estás? ¿Has oído hablar alguna vez de Jesús? Le van a decir, sí he oído, pues creo que fue el hijo de José y María, pero tú tienes una amistad con Jesús. La gente le va a decir, no, te puedo decir cómo puedes tener una amistad con Jesús a partir de ahora. Y le habla de cómo usted se ha hecho amigo de Jesús. Ahora déjeme terminar diciéndole que el sueño, creo, de muchos pastores, el sueño mío como pastor, el sueño de cualquier líder que esté a cargo de una congregación, de una iglesia casa, de una iglesia en cualquier edificio, es que usted y yo podamos entender que nuestra iglesia sea conocida por amar a nuestros prójimos, que nuestra iglesia sea conocida por amar nuestra comunidad. A mí me encantan los niños que me preguntan si se va a abrir la iglesia. Me encanta, ayer mismo pasaba alguien de aquí de la comunidad diciendo, pastor, he pasado y no he visto su iglesia abierta. ¿Cuándo va a abrir? Y personas que dicen, porque si una comunidad no extraña la iglesia que esté en el edificio donde estaba, algo está pasando en esa comunidad con esa congregación. Si no hay nadie que pregunta, ¿y cuándo abren esa iglesia? ¿Y por qué ya no hacen esto? ¿Y por qué ya no está ahí? Algo debemos de replantear en nuestra vida de ser iglesia. Pero el sueño nuestro como congregación es que seamos una iglesia que amemos a las personas, que seamos una familia para todas las personas. Que Unidad en Cristo sea una familia para todos, donde nosotros tengamos esas 5 cualidades que hablábamos hoy en Santiago y en la Biblia, que componen nuestra reputación como iglesia, que componen lo que nosotros somos, y que podamos decir, usted conoce esa iglesia Unidad en Cristo. Esa es la iglesia donde todas las personas aman a sus vecinos, aman a sus prójimos, aman a sus compañeros de trabajo, aman a sus compañeros de estudio. Que nosotros podamos decir, si usted vive al lado de alguien que va a esa iglesia de Unidad en Cristo, usted va a ser bendecido, porque le va a ayudar, va a orar por usted, se va a interesar en sus necesidades, le va a compartir la palabra de Dios, lo va a invitar a su congregación. ¡Qué bendición, iglesia! Que no solamente nosotros, sino cada iglesia tenga ese pensamiento de ser de bendición y que sepa la comunidad, que sepa Tijuana, que sepa Baja California, que cuando usted vive al lado de una persona que es cristiana, que es un seguidor de Cristo, usted va a poder encontrar el amor de Dios a través de la vida de cada una de esas personas. Que la comunidad donde usted está vea que usted es desinteresado, que no tiene una doble intención. Cuando llevamos despensas me pregunta la gente, ¿le tengo que traer mi IFE? Y yo le digo, no, es de parte de la iglesia. Y va una carta ahí que ellos pueden leer. Así que ayude a las personas a conocer a Jesús. Y ahora que usted es parte de la familia de Dios, intégrelos a la familia de Dios, que ahora estamos en una plataforma digital. Y quiero terminar orando por usted. Quiero orar para que usted pueda pedirle a Dios que nos ayude a poder amar a nuestro prójimo. No es fácil,
pero no es imposible, iglesia. Así que lo voy a guiar en una oración y yo deseo que usted cierre sus ojos, incline su cabeza, y si usted nunca ha conocido a Jesús de una manera personal, o tal vez has escuchado hablar de Jesús, tal vez ya ibas a la iglesia, tal vez nunca has ido a una iglesia, tal vez tú deseas que esta pandemia pase para poder venir y congregarte, tú puedes preguntarte, ¿por qué alguien haría ese esfuerzo tan grande para mostrar amor a otra persona? ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque Jesús nos amó primero. Por eso deseamos hacer ese esfuerzo para demostrarte el amor. Si has oído hablar de Jesús pero aún no tienes una amistad con Él, si tú has oído hablar de Jesús pero no le has invitado a que venga a tu vida y a que seas un seguidor o una seguidora, este pasaje es para ti. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echará raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y ese es mi deseo para ti que nos ves, que tú comprendas lo grande que es el amor de Dios. Padre, amado Dios, sabemos que sin amor, como lo vimos, nada importa, nada más importa. Sabemos que amar a los demás es nuestra responsabilidad como hijos e hijas tuyas, y es la responsabilidad número 1 para nuestra vida. Ayúdanos a no solamente hablar del amor, tener estudios bíblicos del amor, aprender clases del amor, aprender definiciones de amor, los tipos de amor. Ayúdanos a no solamente escuchar un sermón más sobre el amor, sino ayúdanos a poder actuar en amor, amando a alguien en esta semana, mostrando nuestro amor sincero y genuino por nuestro prójimo. Hoy en día, Señor, en medio de tantas cosas que han pasado en los Estados Unidos y que nuestro país no es ajeno, donde la gente muestra su desprecio, donde la gente muestra algunos estándares para poder amar y respetar a los demás, que tu iglesia, Jesús, que tu iglesia sea caracterizada y conocida por no hacer acepción de personas, y no importando el lugar donde nacieron, el color de su piel, el rasgo de sus ojos, la manera de vestir, amemos incondicionalmente a las personas hoy, Señor, mañana y el resto de nuestros días. Que con nuestro amor que procede de ti podamos amar a nuestros vecinos, amar a nuestra esposa o a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, a nuestros padres, aquellos que no te conocen, que los podamos amar, aquellos que ni siquiera conocemos, que son extraños. Ayúdanos a todos a enamorarnos los unos de los otros. Y hoy oramos, Señor, para que nuestra familia, unidad en Cristo de esta iglesia, sea una iglesia que se desborde en amor por las demás personas. Que sea una congregación que encuentre siempre la ocasión de amar a los demás profundamente. Y que a través de ese amor muchos vengan al conocimiento tuyo. Ayúdanos a mostrar amor práctico a quienes están a nuestro alrededor, en cada área donde nos desenvolvemos en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, te invitamos a nuestro café de mujeres en línea este sábado 13 de junio a las 5 de la tarde. Es un tema pensado especialmente para nosotras las mujeres y sabemos que va a ser de mucha bendición. Recuerda, este sábado 13 a las 5 de la tarde en nuestra página de Facebook Unidad en Cristo IB. No se te olvide compartir esta invitación con todas tus amigas, tus conocidas y familiares para que puedan ser parte de esa plática junto con nosotras.